Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Tayikistán, un país de la antigua Unión Soviética en Asia Central, y vamos a recorrer sus calles para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. Hablar de ferrocarriles en Tayikistán es hablar de un sistema pequeño, limitado, pero crucial para la economía y para la conexión del país con el exterior. En una nación donde casi todo es montaña, construir vías férreas ha sido históricamente un desafío técnico y económico enorme. Por eso la red ferroviaria tayika no solo es escasa, sino que además depende en gran medida de corredores que pasan por otros países, principalmente por Uzbekistán y de forma más amplia del vínculo histórico con Rusia. Tayikistán heredó su sistema ferroviario de la Unión Soviética. Durante esa época, las repúblicas centroasiáticas funcionaban como un conjunto integrado, donde las fronteras internas apenas tenían relevancia. Las líneas que se construyeron entonces no buscaban cohesionar un país, sino facilitar el tránsito regional. Los trenes movían algodón desde Uzbekistán, minerales desde Tayikistán, manufacturas desde Kazajistán, y todo ello fluía hacia los centros industriales rusos. Este diseño explica por qué el país, una vez independiente, quedó prácticamente sin un sistema propio que lo conectara de punta a punta. Estamos interesados en conocer tus opiniones sobre lo que estás mirando. Nuestro trabajo tiene como objetivo hacer que te sientas como si estuvieras aquí, y sería bueno saber si lo estamos logrando. La red actual gira en torno a un eje claro: Dushanbe y su enlace hacia el norte. Desde la capital sale la línea principal a través de Uzbekistán hacia Kazajistán y Rusia. Es una especie de cordón umbilical ferroviario que permite que el país importe combustibles, trigo, maquinaria y bienes esenciales. Por ese mismo corredor viajan también los trenes de pasajeros rumbo a Moscú, San Petersburgo o Ekaterimburgo, unidos por miles de migrantes tayikos que trabajan en Rusia. Para muchos de ellos, ese tren no es solo un medio de transporte, es una metáfora de su propia vida, un puente entre el hogar y la posibilidad de ingresos que el país no puede ofrecerle. En el interior las vías son escasas. Algunas líneas sirven para transportar minerales, aluminio o productos agrícolas, pero la geografía impone límites. Construir una nueva sección ferroviaria exigiría perforar montañas, sostener túneles largos,
o desafiar valles sísmicos, en un país en el que literalmente 1 kilómetro de vía puede costar tanto como 10 en una llanura. La relación ferroviaria con Rusia no es solo económica, tiene un componente político evidente. Rusia sigue siendo el destino principal de los migrantes tayikos que representan una de las fuentes más importantes de remesas para la economía nacional. Por eso, mantener abiertos los corredores ferroviarios que llevan hacia el norte no es solo una cuestión de logística. Aunque muchos viajes se hacen hoy por avión, el tren sigue siendo esencial para mercancías y para quienes no pueden pagar un pasaje aéreo. Uno de los desafíos contemporáneos más importantes es la dependencia de Uzbekistán. Para llegar a Kazajistán y Rusia por tierra, Tayikistán necesita cruzar territorio uzbeco. Durante años, las tensiones políticas entre ambos países provocaron retrasos, restricciones y cierres parciales de frontera. Eso generaba interrupciones profundas en el transporte de mercancías, dejando a algunos sectores industriales tayikos prácticamente paralizados. La mejora diplomática reciente ha aliviado esa situación. Tayikistán intenta diversificar su conectividad. Existen proyectos para unir directamente el país con Afganistán y desde allí con puertos pakistaníes. También se habla de mejorar la conexión ferroviaria hacia Kirguistán, aunque la geografía vuelve a convertirse en un obstáculo enorme. Por ahora son más planes que realidades. Dentro del país, el ferrocarril convive con una paradoja. Es indispensable, pero insuficiente. La mayoría de los desplazamientos internos se hacen por carretera, incluso cuando las rutas atraviesan pasos de montaña complicados o túneles con problemas de ventilación. El tren, en cambio, se percibe más como un medio de conexión internacional que como una forma práctica de viajar dentro del territorio tayiko. El futuro ferroviario de Tayikistán depende de factores difíciles de prever: el precio de los minerales, las relaciones con Uzbekistán, la estabilidad en Afganistán y sobre todo la relación con Moscú. En un mundo que avanza hacia la interconexión, Tayikistán enfrenta un desafío particular. Su aislamiento geográfico y su herencia soviética lo empujan a depender de corredores que no controla.
El tren sigue siendo un símbolo potente. Une familias, lleva mercancías vitales, conecta a un país montañoso con un mundo que de otra manera quedaría demasiado lejos. En una tierra donde casi nada es sencillo, el ferrocarril es una línea delgada, frágil pero imprescindible para que Tayikistán siga respirando hacia el exterior. Estamos dejando Asia Central en este viaje en tren hacia territorio ruso, con la idea de continuar para volver a Europa. Ha sido un destino largamente esperado, intenso, pero sobre todo diferente. Las repúblicas exsoviéticas son un espejo de otro mundo, quedado en el tiempo y con la esperanza de saltar directamente al futuro. Vivir lento, sin apuros ni contratiempos, es una buena manera de disfrutar la vida. No olvides que tu ritmo es el de tus pies, por algo la naturaleza no te ha puesto rueditas. Mientras el cuerpo vaya a la velocidad del alma, podremos seguir siendo nosotros mismos. Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que te haya gustado este breve video sobre Tayikistán. Si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.